1079. Así somos. Así nos ves, así nos escuchás. Auspicia este programa William Hope. Cobertura médica. William Hope es salud. Desde ahora y hasta las 21. Bienestar 1079. Con Conrado Stoll. El Observador 1079. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Buenas noches. Bienvenidos a Bienestar 1079. Salud, ciencia, medicina sólida y con evidencia. Buenas noches, Flor. Ay, muy buenas noches para todos, Conrado. Como siempre digo, primero comentarles a la audiencia, la temperatura en este momento 19 grados. Y después lo que pedimos siempre es que no dejen de mandar sus consultas al WhatsApp de la radio, al 11 3500 1079, que Conrado Stoll las ve. Así que no dejen de mandar sus consultas y por supuesto también de sumarse a nuestro canal de YouTube, El Observador 1079. Arranca así como de una. Me parece muy bien, nunca de dos. Nunca de dos. Y Flor tiene razón. Manden. Si tienen preguntas, dudas, se las vamos a aclarar. Nos quedan acá guardadas, vamos a elegir. No podemos contestar todo, obviamente, pero siempre tratamos de elegir alguna y contestamos. Y mantenemos un orden en el programa, tenemos varios segmentos, tratamos de respetarlos. Los respetamos. Y el primero es siempre mitos. Bueno, me estresa el primero realmente, pero lo tenemos que hacer, es muy importante. Mitos y realidades. Y cuando podemos, lo que hacemos es mostrar un video para que ustedes vean qué es lo que pueden experimentar y aprendan lo que se van a encontrar, lo que se van a cruzar en Instagram. Entonces lo que hacemos es juntos un entrenamiento para reconocer qué creer y qué no. Vamos a ver el primero y lo comentamos un poco. Para que entiendas cómo la hipertensión está relacionada con la hormona insulina, tengo que explicarte primero este video para que lo puedas entender mejor. Vamos a suponer que tú eres una persona que tiene su glucosa en niveles normales. Es decir, que entre la mañana y la tarde manejas niveles que fluctúan entre los 80, los 90 y los 100 miligramos. Es decir, eres una persona que está fuera de riesgo de contraer diabetes tipo 2, pero sufres de hipertensión arterial. Y aquí viene la parte del video que te va a interesar, porque para que esta glucosa se mantenga en esos niveles, tu páncreas está produciendo insulina, y esta hormona, una de las cosas que hace es que controla los niveles de azúcar para que estén lo más normal posible. Pero una persona que sufre de hipertensión arterial, a pesar de no sufrir de diabetes tipo 2, está produciendo niveles muy elevados de insulina, que es esta hormona que te dibujé por encima de la glucosa. Y esa insulina producida en exceso hace que tu cuerpo se inflame, hace que retengas líquido en exceso y hace que tus arterias se empiecen a dañar. Entonces, aunque no sufres de diabetes, tienes un problema de insulina que puedes ir a medirte en un laboratorio para corroborar lo que te estoy diciendo. Fíjate que si vas a un consultorio te van a dar una pastilla para que bajes tu presión arterial y no te van a dar la explicación de por qué se está elevando. Pero la explicación que llevas años buscando es esta que está aquí. Tienes niveles elevados de insulina que te hacen hipertenso. Flor, un día, Sí. no sé, en protesta me voy a quedar callado y vas a tener que explicar vos el No, video. no, me baja la audiencia. Puede suceder, puede llegar a suceder. A ver, señor. Y sepan, sí, por supuesto que tienen acento. No siempre reconozco el acento de dónde es, pero evito a propósito Instagrams de Argentina, de argentinos. Lo voy a seguir pensando, pero por una cuestión de, no sé cómo llamarlo, prefiero usar los de afuera de Argentina, hemos usado de España, de América Latina, veremos, pero por ahora evitamos los de argentinos, que también los hay, que confunden, no crean que se hablan con acento como nosotros, eso es verdadero. Este señor confunde causalidad, una cosa básica. No hay una relación causal entre la insulina y la hipertensión, ninguna, de ninguna forma. Y el señor usa pizarrón y tiza. Dios, qué confusión. La hipertensión es causada por factores genéticos. Hemos hablado acá, la semana pasada, un par de semanas, el exceso de sal. Nos toca, es algo común. Aproximadamente la mitad de la población adulta, 50%, 1 de cada 2 adultos,
tiene hipertensión. Puede aparecer a los 50, más inusual a los 30, pero puede ser a los 15, ¿eh? Puede aparecer a los 15. Examinamos a los chicos para descartar hipertensión. Pero después de los 50, 1 de cada 2 adultos. Puede ser a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, menos frecuente. Pero muchísimos adultos la tienen. Entonces confunde causalidad. Y después hablamos de coincidencia. Lo de la insulina, la resistencia a la insulina que han escuchado ustedes, la alteración del control de la glucosa, de los hidratos de carbono, lo que se llama el metabolismo de la glucosa, puede estar alterado. Y puede estar alterada la presión arterial también. Y pueden estar alterados los lípidos, las grasas, el colesterol. Eso se llama síndrome metabólico. Coinciden esas alteraciones en lo que se llama el síndrome metabólico. Pero no es que la insulina o las alteraciones o el aumento de la insulina causen hipertensión. De ninguna manera. Entonces, habla después de la inflamación este hombre y lo simplifica. Hace una simplificación tremenda. Ya hemos dicho, sí, la falta de ejercicio, el dormir de menos horas las que tenemos que dormir, el cigarrillo, la resistencia a la insulina, la hipertensión, los lípidos, todo eso produce inflamación celular. ¿Qué es? Que enferma a la célula, la altera. La célula no produce la energía que tiene que producir. Va envejeciendo mucho más rápido de lo que puede envejecer. Por eso el estilo de vida sana disminuye el riesgo de las causas más frecuentes de muerte en el planeta. Y para cerrar con hipertensión y decir algo cierto, ya lo hemos comentado, el estudio de Framingham, en la ciudad de Framingham en Estados Unidos, mostró en forma inequívoca, que comenzó en los años 60, la relación entre presión arterial, infarto de corazón, infarto cerebral, muerte. No hay duda. Es más, controlar la hipertensión disminuye 40% el riesgo de ACV, 35% el riesgo de infarto cardíaco. Es muy significativo el efecto. Y cuidado, que no produce síntomas. Una persona puede estar severamente hipertensa y no tener ningún tipo de síntomas. El asesino silencioso. Entonces, no ir a suspender la medicación porque no se sienten mal. Bueno, yo ya me siento bien, así que suspendo el tratamiento. De ninguna forma. El tratamiento seguramente para la hipertensión es de por vida. Y es más, suspender la medicación, especialmente unos medicamentos que se llaman betabloqueantes, puede producir un pico de hipertensión de rebote, que es un pico especialmente alto de presión arterial. Entonces jamás suspenderla. Y si les pasa, que puede pasar, me pasó a mí en un congreso. Me di cuenta que me había olvidado los remedios de hipertensión. Y comprar medicamentos afuera, hay algunos países como en Estados Unidos que les diría casi imposible. Pedí prestado. Me fui con amigos que estaban en el congreso, médicos, dije, ¿quién tiene presión alta? ¿Quién toma algo? Y ahí busqué una medicación para seguir el tratamiento. Entonces, nunca suspender el tratamiento para la presión y nunca escuchar de vuelta a este señor si lo ven en Instagram. Cómo cuidar tu salud física, mental y emocional. Bienestar 107.9 con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. En Carrefour tu ticket siempre es el más bajo. Hasta el lunes, en hiper y carrefour.com.ar, 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago en todas las notebooks, lavarropas y termotanques. 6 cuotas sin interés en todos los neumáticos. Además, 70% de descuento en la segunda unidad en sábanas, frazadas y mantas. Compra también en carrefour.com.ar. Válido el 15 al 21 de abril de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Con Elmex no necesitas lidiar con la hipersensibilidad dental. Activa el alivio inmediato con Elmex Sensitive Professional. Tecnología superior para el alivio inmediato de la hipersensibilidad luego de su uso. Activa el alivio inmediato con Elmex. Investigación realizada sobre pasta de dientes con 150 odontólogos suizos y 79 técnicos de la salud bucal. Enero-febrero 2023. Kavak 107.9. Vos tenés tu canción. No, Sí, tenés tu canción. Primicia, ¿eh? Todos los días cuando va al gimnasio se saca selfies frente al espejo. Claro. Usa cremas para el rostro, pero no distingue fea a ti. No. Un pelo lo mordió donde no da el sol. No.
que suena increíble. Esa historia la contó en radio y televisión. Fíjate lo que es la venganza, ¿eh? Sí. Porque como vos te sacaste una foto con Pepe Ochoa, Me agarró. ¿qué te hizo? Me agarró Te infragante. agarró mordiendo la banana. Tremendo. El Observador 1079. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Se viene Lía. Ahí cuando me agarran tojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Alborita por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. El Observador 1079. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Taylor Swift, Wildest Dreams, lo que estás escuchando en el Observador 1079. Estás en Bienestar 1079. Buena música, buenas noticias, información. Y ahora vamos a hablar de un mundo, de un universo oculto que tenemos dentro nuestro, en el intestino. Tenemos miles de millones de organismos vivientes, bacterias, virus, hongos, miles de millones. De hecho, si vemos o pudiéramos contar genes, hay muchos más genes de esos organismos que los que tenemos nosotros propios de nuestro cuerpo. Son 1,5 kilos de microorganismos. Yo dije miles de millones y no exageraba, o no era una forma de decir. Son más estrellas, más que las estrellas que hay en la Vía Láctea. Y esos microorganismos, se ha descubierto no hace demasiados años, y se profundiza cada vez más, tienen todo que ver en cómo dormimos, en cómo comemos, en cómo pensamos y hasta cómo nos sentimos. Entonces, profundicemos en el tema y vamos a conversar con alguien, con un médico experto en el tema, que nos habla desde Río Negro, creo yo ahora en este momento, de Chipoleti, el doctor Facu Pereira. Facu, ¿cómo estás? Conrado Stoll. Conrado, qué lindo estar acá, che. Muy contento. No, qué bueno que estés ahí, porque te estoy mirando y no siempre tenemos la imagen. Me encanta tener imagen, me encanta. Quise hacer esa presentación porque, viste, las palabras que se ponen de moda y todo el mundo dice microbiota, microbioma, prebiótico, probiótico. ¿Por qué no das un resumen, un párrafo, un pantallazo de qué estamos hablando? Mucha gente realmente no lo entiende, no lo sabe. Contanos, por favor. Bueno, como bien dijiste, funcionan estos bichitos que viven adentro de nuestro intestino, funcionan como un órgano más. Se lo considera como un órgano endocrino que produce sustancias que ayudan a la digestión de nuestros alimentos y produce sustancias antiinflamatorias, antidepresivas, vitaminas. Y cuando esos bichitos se empobrecen, cuando los maltratamos porque comemos mal, estamos estresados, tomamos mucho antibiótico, empiezan a haber como problemas en la salud. Y el principal problema que aparece es que nuestro intestino se vuelve más permeable a toxinas que no deberían estar pasando, y esas toxinas
que pasan desde la luz del intestino, desde la materia fecal, a la sangre, enferman al sistema inmunológico, lo atontan, lo sobreexigen. Ese sistema inmunológico que en su mayoría, el 70% de las células hoy sabemos que vive en la pared del intestino. Y ese sistema inmunológico es el que se compromete, se enferma y empiezan a aparecer cosas raras en nuestro cuerpo. Nos enfermamos más, tenemos cándida vaginal, infecciones urinarias de repetición y aparecen dolores de cabeza, fatiga, dolores articulares, sobrepeso, alergias y una lista de casi 90 cuadros clínicos. Y cosas raras que la gente ni se imagina, como caída de pelo, visión borrosa, el síndrome de las piernas inquietas. Bueno, muchas cosas que hoy cada vez estamos conociendo, estamos día a día conociendo y cada vez entendiendo más que esa microbiota tiene que estar diversa, tiene que estar florida, como un bosque, segregando sustancias buenas para el cuerpo, para que nosotros estemos sanos. Y cuando sucede lo contrario, empezamos a enfermar y empezamos a inflamarnos por dentro. Y entonces, Facu, la pregunta obvia, me obligás con esto. Dijiste bosque, y yo pienso en un jardín, y yo quiero que sea un jardín bueno, no quiero que tenga nada más que pasto. Quiero que tenga árboles, quiero que tenga plantas, entonces me imagino que tengo que cuidarlas, son cosas diversas, lo acabas de decir. Danos una idea de cómo cuido a estos microorganismos, a los que me ayudan, porque estoy seguro, yo sé, que vos podés hacer, o las cosas que haces o no haces, puede hacer que aumenten los que no son positivos, que disminuyan los positivos, los que te ayudan. Entonces, ¿qué hacer para mantener los microorganismos que nos ayudan y disminuir los que no ayudan? ¿Cómo hacer para que haya un equilibrio ideal de ese órgano? Bueno, acá tenemos que separar dos escenarios. El primero es la persona que está mal de la panza. La persona que come y se hincha, que está yendo al gastroenterólogo porque le duele la panza, tiene colon irritable, reflujo, diarrea, constipación. Ese paciente tiene que hacer un tratamiento primero curativo, porque en general, primero, cuando el paciente está con esos síntomas, sí o sí tiene problemas en la microbiota. Y a ese paciente primero, según nuestra hipótesis de trabajo, es el paciente que tiene síntomas, primero tiene que hacer una dieta de eliminación, un programa de reparación intestinal, donde por 7 días le sacás los alimentos que pueden irritarlo, que no son malos para la salud, para todo el mundo, pero para esa persona que está con la panza hinchada, dolorida, sí pueden generar síntomas. Entonces es una dieta que es 0 gluten, 0 lácteos, 0 azúcar, poco mate, poco café, 0 alcohol, 0 legumbres y también retiramos frutas y verduras que pueden hinchar la panza, lo que llamamos en medicina FODMAPs. En esos 7 días el intestino se repara y después el síntoma se va y empezamos a agregar alimentos de a 1 por día y nos fijamos cuál es el alimento que a esa persona le hace mal. Ese alimento, por ejemplo el trigo, que es el número 1, o los lácteos, el número 2, ese alimento, si después lo dosificás, o lo retirás o lo dosificás, eso depende de tu tolerancia, es probable que tu microbiota sane y vuelva a su normalidad. Eso se traduce en una digestión imperceptible. Entonces ahí curaste tu microbiota, la recuperaste con un método distinto, que es, al contrario, es curar, sanar, es una dieta de eliminación para sanar el intestino. Y luego, en estos pacientes, y acá viene acoplado con los pacientes que no tienen síntomas digestivos, ¿cuál es entonces el mejor tratamiento, cuál es el mejor escenario, cuál es el mejor consejo para la persona que no tiene síntomas o que ya se curó y que está sin síntomas, que seguramente sos vos, Conrado, Flor, alguna de las chicas ahí, que no tienen nada y quieren entender cómo mejorar? Bueno, esto es muy sencillo. La American Gut Project es un estudio todavía vigente que es multicéntrico y está estudiando formas de alimentación y microbiota. Y se descubrió en los últimos informes, es algo itinerante y todo el tiempo envían información nueva, que la mejor alimentación para la microbiota es la siguiente: 30 plantas por semana. Plantas decimos frutas, legumbres, especies, semillas, frutos secos y verduras, ¿no? 30 significa que en la semana vos tenés que
no solo cuando vas a la verdulería a comer tomate, lechuga y cebolla, sino tenés que ir a probar el brocolín, el zucchini, la chaucha, la semilla de sésamo, la cúrcuma, el comino, ¿no? Y muchas. Y cuando más colores comer para el arco iris. Cada color representa un polifenol, ¿no? Cada planta de un color tiene un tipo de polifenol que es un azúcar, un alimento para la microbiota. Entonces, muchas plantas variadas de colores es la primera aproximación. Y después viene un alimento fermentado por día. Siempre comer o un yogur, si no sos intolerante a los lácteos, puede ser igual un yogur de coco, por ejemplo. Puede ser, y siempre, o chucrut, o kéfir, o kombucha, kimchi. Siempre intentar que haya un alimento fermentado. Tratemos de incorporar los alimentos fermentados a nuestra dieta. Y después, por supuesto, sacar ultraprocesados. Todos los alimentos que tengan ingredientes raros, que vos en tu cocina no lo tendrías en un frasquito. Por ejemplo, el INS44, el óxido de titanio. Vos no tendrías en tu casa óxido de titanio para agregar los alimentos, ni tampoco X14, el emulsionante. Bueno, todos esos nombres raros, cuando ustedes agarran paquetes que tienen emulsionantes, acidulantes, esos serían los alimentos ultraprocesados. Esos, bajarlos a lo mínimo que se pueda, usarlos solamente como permitidos. Y ese es un poquito el resumen. Y es un muy buen resumen que hemos hablado muchas veces. Fíjate que nombraste los lácteos, y para que la gente entienda, con los años vamos perdiendo. Por ejemplo, alguien puede venir de fábrica con una mala lactasa, que es lo que tenemos en el cuerpo para digerir esos lácteos, pero con la edad también la vas perdiendo, y podés notar que lo que te cae mal, lo que no te caía mal antes. Hay una explicación clara de lo que está diciendo Facu en este momento. Y Facu describió, le faltó por ahí decir pescado, pollo, pero en el fondo lo que describió es, en cierta forma, la dieta mediterránea. Que hay algún trabajo que he leído, Facu, en algún momento que dice que estimula, ayuda, sana, acompaña a la microbiota. Hay infinitos trabajos sobre la dieta mediterránea en cuanto a riesgo cardiovascular, como que es la dieta. Pero vos, en lo que describiste recién, pareciera que estás cumpliendo semillas, frutos secos, frutas, verduras, legumbres. Facu, lo dijiste sin decirlo, pero decile a la gente, porque cuando nombraste los nombres raros, kombucha, kefir, el chucrut, etcétera, ¿qué son probióticos y qué son prebióticos? Porque la gente usa esas palabras, no estoy seguro si saben exactamente qué es el prebiótico, qué es el probiótico. Por favor, explícalo y por qué es importante. Bueno, esos son alimentos fermentados, no son probióticos. Actúan como probióticos, pero son alimentos fermentados. No recomendamos tomar probióticos todos los días, sino ante escenarios clínicos. Pero sí alimentos fermentados todos los días, ¿no? Y el probiótico son bichitos vivos o muertos que uno ingiere, y esos bichitos cuando llegan al intestino siembran sustancias que alientan el crecimiento de bichos buenos. Entonces nos ayudan a mejorar la microbiota. Y los prebióticos son sustancias que cuando comemos ayudan a que crezcan los bichitos. Por ejemplo, las verduras, típicos, los mejores prebióticos siempre son el ajo, el puerro, la cebolla. Y hay algunos comerciales, el alcaucil, ¿no? Hay algunos comerciales, algunos prebióticos comerciales. Y ese prebiótico sí se puede tomar de por vida, porque, como te decía, la alimentación ideal para la microbiota es eso, 30 plantas por semana y un alimento fermentado, pero ahí me diste pie para contarte que es muy importante comer proteínas en cada comida, es muy importante no abusar de los lácteos, en especial si tenés intolerancias, máximo un vasito de yogur y un pedacito de queso del tamaño de un cassette, no abusar de las carnes rojas tampoco, no más de 3 veces por semana, si bien hay gente que tolera muy bien la carne, los famosos que se benefician con la dieta carnívora, y por supuesto, hidratarse bien, ¿no? Y las grasas saludables, las famosas grasas saludables. En el plato, Conrado, si la gente me pregunta, debería haber un pedazo de proteína, el del tamaño de la palma de una mano, 75% de vegetales de colores, de todo tipo, plantas, como te dije, y un poquito de grasas saludables, aceite de oliva, palta, frutos secos, y si querés un poquito de cereales como acompañar, podés acompañar con una tostadita, o te podés comer una papita o un hidrato de carbono refinado, pero el secreto, yo siempre digo, el secreto de la longevidad para mí es eso, es proteína, mucha planta, grasas saludables y poquito carbohidrato. ¿Te imaginás, Facu, que estoy disfrutando porque opinamos parecido o igual, te diría, todo lo que estás enfatizando, para que la gente le quede bien claro? Y lo dijiste muy bien, el yogur también es probiótico
Y lo que dijo Facu es que le tenés que dar comida a esos organismos, que viene con la fibra de esos famosos colores del arco iris que dice Facu, que cuidado, en alguna estadística que leí en algún momento, el 90% de la población adulta no come suficiente fibra. Y es la comida de esos organismos que Facu te dijo al principio de todo, tienen todo que ver con el cerebro, con cantidad de enfermedades diferentes. Tenés que mantener sano al intestino, a su pared, y eso lo haces a través de teniendo bien esa microbiota, esos organismos. Facu. ¿Y sabes qué? Sí. Conrado, lo más interesante es que nosotros vemos todos los días en nuestra práctica que personas con síntomas del cerebro, como ansiedad, insomnio, depresión, visión borrosa, neblina mental, dolores de cabeza, inclusive mareos, pueden beneficiarse cuando hacen un cambio benéfico de su alimentación. Ya hacia ese lado, porque la mayoría de los argentinos comemos muy mal, 60% de los argentinos comen sus calorías basadas en carbohidratos refinados, entonces no comen fibra, no comen polifenoles, no comen proteínas. Y eso hace que de golpe, cuando vos a la persona le enseñás a comer, le haces un cambio, le retirás alimentos inflamatorios ultraprocesados, refinados, el cambio puede ser impresionante. Tenemos realmente testimonios increíbles todos los días. Facu, tenés razón. Lo que estás diciendo es exactamente así. Tiene una influencia en cómo funciona el cerebro. Todo esto que está diciendo Facu en este momento, esa salud del intestino de esos microorganismos de la microbiota, por lo cual es crítico mantenerlo. He leído algún trabajo en que tiene también que ver con el hambre, el estado de la microbiota. En cuánto hambre tenés, GLP-1, estas cosas de estos nuevos remedios para bajar de peso. ¿Cómo es esa relación? Porque a la gente le interesa. O sea, mucha gente está pensando, quiero mantener mi peso ideal, el hambre, tengo hambre, Mirá, saciedad. ¿Cómo es la relación? el hambre, según un último paper recientemente publicado, el hambre puede venir de varios lugares. Un hambre por consumo, por gasto, por necesidad, un hambre emocional, y ahora se agregó un nuevo hambre que es el hambre originado en la microbiota. Hambre inducido por microbiota. ¿Qué significa esto? Que se descubrió que la microbiota, cuando está florida, diversa y estamos bárbaros, la persona tiene un apetito normal, ¿no? Según edad, requerimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos esas disbacteriosis, esas disbiosis, esa enfermedad, empiezan a haber estos fenómenos inflamatorios, la persona empieza con tres cosas. Tiene más apetito, tiene menos metabolismo, y esto es lo que más me gusta recalcar porque es algo que vengo observando hace mucho. La persona empieza a retener líquido en manos, pies y cara, síntomas que realmente confunden mucho a nosotros, a los médicos, van a los cardiólogos, a los nefrólogos, y la persona, cuando cambia su alimentación, mejora su microbiota, empieza a perder ese peso porque se deshace esos líquidos que tiene, se le va el hambre y mejora su metabolismo. Así que realmente si yo te diría que una de los grandes utilidades de modular la microbiota es ayudar a las personas a perder peso. Personas que necesitan o que están trabadas con las dietas y se les hincha la panza y están con retención de líquidos porque se les hincha manos, pies y cara, cuando hacen un cambio, realmente tienen un cambio muy drástico y bajan muchos kilos y están, por supuesto, muy felices. Y ese es el trabajo científico que yo había leído, que acabas de escribir perfectamente. Hablaba de la inulina, oligofructosa, y digo a propósito palabras raras porque es imposible no decirlas. Y vos al pasar dijiste así cancheramente disbiosis. La gente no sabe, pero se tiene que familiarizar, se tiene que empoderar, tiene que aprender la gente todo esto para manejarse mejor. Facu, cerramos con el mensaje que vos le querías dejar a la audiencia. Dejales un mensaje sobre todo esto que manejás y también. El mensaje es que si nos cuidamos y comemos orientándonos hacia lo saludable y hacemos ejercicio todos los días, podemos llegar a los 95 sin discapacidad. Escucharon bien, podemos vivir hasta los 95 años sin molestar a nuestros nietos, ni a nuestros hijos, sin ir al médico, levantamos en UPA al nieto, podemos subir una montaña con nuestros hijos y nuestros nietos hasta los 95 años según los últimos estudios. Así que no lo duden, empiecen a ejercitarse todos los días, como dice el doctor Conrado, todos los días también, y agréguenle esto, por el amor de Dios, empiecen a alimentarse, empiecen a bajar, desayunen con huevos, plantas, siempre que van a un lugar pidan una carne y una ensalada, traten de escaparle a la coca, a los chisitos, a las papitas, a las galletitas y todo lo ultraprocesado, y les prometo que la vida les va a cambiar.
Sí, Facu, pero acá no puedo dejarte pasar esto y la verdad estoy en grave desacuerdo. Facu Pereira les acaba de decir 95 años, yo les digo a las personas 99 años. Así que Facu, tenemos que ponernos de acuerdo, 99, te voy a pedir que cambies, levantando ese bisnieto y yendo después a bailar con pareja y disfrutar. Pero lo dijiste muy bien. Y dijiste muy bien lo de la conciencia, cambiar esa comida, no es tan difícil cambiar el estilo de comida. Facu enumeró todo lo que hay que comer, lo dijo muy bien, pueden escuchar esto todas las veces que haga falta para saberlo, y yo pretendo que también cambiemos otra cosa, el horario. Comer a las 9, 9 y media, 10, horario argentino, tampoco es bueno. Más temprano también va a ayudar. Facu, infinitas gracias, y realmente me parece bueno esto, porque la gente te escuchó y nos ha escuchado decir muchas de estas cosas de otra forma. No soy un experto como vos en esto, pero repetimos lo mismo, somos coherentes, consistentes. Facu, infinitas gracias. Conrado, acá te admiramos mucho en Chipoleti, tenés muchos fanáticos. Bueno, vos también acá. Un abrazo y muchísimas gracias. Abrazo, chao. Hasta las 21, Bienestar 107.9, con Conrado Stoll. Recomendaciones para vivir más y mejor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Seguís en Bienestar 107.9 y vos sabés que William Hope acompaña a El Observador, como también acompaña desde hace más de 50 años a cada uno de los profesionales de la salud que integran nuestra cartilla. Porque gracias a ellos logramos brindar la mejor cobertura médica a nuestros afiliados todos los días. William Hope es salud. Ahora en Bienestar 107.9, El Noti. el Noti. Una noticia esperanzadora llega desde Reino Unido, donde nació la primera bebé concebida en un útero trasplantado en ese país. Una mujer que nació sin útero recibió el de su hermana en una operación pionera.
Después de un exitoso tratamiento de fertilidad, ella dio a luz a una niña saludable. El equipo médico planea realizar más trasplantes como parte de un estudio para ayudar a otras mujeres a cumplir su sueño de ser madres. Aumentan los diagnósticos del trastorno de la atención en adultos mayores. Esta tendencia ha aumentado más del 60% desde el 2021, especialmente entre las mujeres. Para muchos, como una mujer de 56 años, recibir el diagnóstico ha sido liberador tras décadas de sentirse vagos o desorganizados. Los expertos atribuyen este aumento a la mayor información disponible, donde millones de videos describen síntomas con los que muchos adultos se identifican. Los científicos han descubierto que algunos animales pueden detectar enfermedades en los humanos gracias a su increíble sentido de olfato. Perros, ratas y hasta abejas pueden identificar condiciones como cáncer, diabetes o COVID-19 al percibir cambios en los olores corporales cuando estamos enfermos. Por ejemplo, los perros pueden ser entrenados para alertar sobre ataques epilépticos o bajos niveles de azúcar, mientras que las ratas pueden detectar tuberculosis. Esta capacidad podría revolucionar la medicina, ofreciendo diagnósticos más rápidos y económicos. ¿Cómo cuidar tu salud física, mental y emocional? Bienestar 107.9 con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. The Killers, Mr. Reptile, lo que estás escuchando en El Observador 107.9, estás en Bienestar 107.9. Sí, seguís en Bienestar y la pequeña editorial de las noticias. Así. La primera, me parece que los trasplantes han dado durante ya décadas vida. Cuando se trasplanta un riñón, un corazón, pulmones, el hígado. Y ahora vuelven a dar vida, pero trasplantando un útero para que una madre pueda tener un hijo. Realmente tiene casi, diría yo, un doble impacto emocional esta noticia, esta gran noticia. Con respecto al trastorno de la atención, importante, no es que ahora hay más casos porque entonces la era digital en los adultos ha impactado. No, siempre hubo adultos con déficit de la atención, lo que pasa es que no se diagnosticaban. Como dijo Flor, vago, desorganizado. No, la mayoría de los chicos con el famoso ADD, trastorno de atención, pueden mejorar espontáneamente, adolescencia, cuando termina de formarse el cerebro, 20 años, 20 cortos. Pero algunos siguen con ese trastorno, o una proporción relativamente significativa sigue con ese trastorno, y cumplen 30 años, 35, 50, 60, y lo van a tener toda la vida. Entonces, hay que consultar. Los médicos especialistas en esto pueden hacer el diagnóstico que es matemático.
escuchando la historia y tomando algunos tests, van a tener diagnóstico y hay tratamiento. Se les va a organizar la vida. ¿Cuánta gente ha sufrido? No pudo estudiar la carrera, perdía trabajos, perdía parejas por ese desorden. Y es una enfermedad tratable, tenerlo en cuenta. Por último, lo del olfato. Me pareció interesante lo de los animales haciendo diagnósticos. Y es verdad, pero se entiende. Pensemos en el perro, si alguno de ustedes tiene cualquier perro, que salimos a la calle y está olfateando todo lo tiene que oler. Nosotros tenemos 5 millones de receptores, neuronas que se ocupan del olfato para reconocer cosas. Un perro, 300 millones. Esa es la proporción. El tamaño del área del olfato en un perro comparada con la de un humano es 40 veces más grande, relativamente hablando. 40 veces más grande. Los perros pueden oler cosas que tienen una concentración 100.000 veces menor que la que puede oler una persona. Es más, los perros conocen olores que nosotros no conocemos, que directamente no podemos oler. Los perros pueden oler drogas y reconocerlos, dinero, por supuesto que cualquier tipo de comida se los usa para eso. Y ahora la noticia decía enfermedades, sí, malaria, cáncer, diabetes. Y recuerden, en la pandemia de COVID, se hizo un experimento en Finlandia. En el aeropuerto de Finlandia pusieron perros para identificar gente que estuviera infectada con COVID. ¿Y saben qué? Lo hicieron científicamente. Y vieron que cuando se hacía el test de PCR para si la persona tenía COVID y el perro lo olía, el perro detectaba, confirmaba COVID en 99% de exactitud, tanto como la PCR. Todos los que el perro decía tienen COVID, la PCR era positiva. Y cuando el perro decía no tiene COVID, las PCR eran negativas. Y en algún caso, los perros detectaron personas que se positivizaron más tardíamente. Y por último, se ha dicho siempre que el perro detecta el ánimo de su amo. Es verdad, los perros pueden detectar cambios en distintos transmisores, hormonas, feromonas de un ser humano y detectar que ese dueño puede estar triste. Vamos a seguir, tenemos secciones, decía yo, y hoy hablemos de un apasionante cambio tecnológico que es la cirugía robótica. Para recordar esto sí, suena a ciencia ficción, muchas de las cosas que decimos, lo he dicho otras veces. ¿Se acuerdan todos de Robotina? En Los Supersónicos era esa empleada que ayudaba a la familia y era un robot. Y quienes han leído ciencia ficción recordarán a Isaac Asimov, que tenía sus leyes robóticas, las leyes que regían a los robots. El robot nunca podrá matar a un humano directamente o por inacción. Y la segunda ley es el robot debe obedecer siempre a los humanos, siempre que no interfiera con la primera ley. O sea, no puede obedecer a otro humano para decirle andá y matá a este humano. O sea, no puede y debe obedecer a los humanos. Y el robot, la tercera ley, debe proteger su existencia siempre que no interfiera eso con la primera y la segunda ley, que es obedecer a humanos siempre y nunca matar a un humano. Y esto, que era ciencia ficción de Isaac Asimov hace muy pocos años, ahora es realidad. Y un hombre en la ciudad de Coventry, en el Reino Unido, 76 años, fue operado por un robot de el colon y el hígado. Las dos cosas a la vez. Y la velocidad es mucho mayor y la exactitud óptima. Las complicaciones mucho menores que por humanos. La cantidad de cirugías en ese hospital pasaron de 800 a 1400. ¿El robot quién es? Da Vinci. Ya lo han sentido nombrar. Pero esta es la versión 10i, mucho más avanzada. Cuesta algo más de $2 millones. Ese hombre no tuvo dolor en el posoperatorio. Operación súper precisa. Yo les cuento de colon e hígado, pero se ha hecho para muchísimas cosas más y su recuperación fue tan buena, dije 76 años, que poco tiempo después de la cirugía, este señor se subió a una bicicleta e hizo 2 recorridos de 700 kilómetros de largo. La robótica está no reemplazando a los cirujanos, ayudándolos a ser más efectivos. Hasta las 21, Bienestar 107.9, con Conrado Stoll. Recomendaciones para vivir más y mejor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Se viene Lía. Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelve
dieta es Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En BEA, organiza tu semana todos los martes. Si sos jubilado, pensionado mayor de 60 años y socio BEA Ahorro, aprovecha 10% en tu compra. En BEA. Descuento válido todos los martes de abril para las sucursales BEA del país, excepto BEA Express y BEA Mayorista. Para más información y exclusiones en bea.com.ar. Con Elmex no necesitas lidiar con la hipersensibilidad dental. Activa el alivio inmediato con Elmex Sensitive Professional. Tecnología superior para el alivio inmediato de la hipersensibilidad luego de su uso. Activa el alivio inmediato con Elmex. Investigación realizada sobre pasta de dientes con 150 odontólogos suizos y 79 técnicos de la salud bucal, enero-febrero 2023. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Dua Lipa, Don't Start Now, lo que estás escuchando en Bienestar 107.9. Y esto es ahora, a mí no me va a pasar, y hablamos de distintas cosas, y lo que estábamos hablando y seguimos el hilo era memoria o pérdida de la memoria y de la función cognitiva en general. Y dijimos una cantidad de cosas, pero la más importante es, hay una pérdida natural con los años, a partir de los 40, el cerebro se empieza a achicar a los 30, a partir de los 40 ya se nota, la concentración, la atención disminuyen, pero no interfiere eso con el trabajo. Después aparece la queja subjetiva, cuál era el autor de esto, qué película era aquella, eso tampoco es normal con el paso de los años. A los 60 años no corremos como a los 20 y no estamos enfermos, no es por enfermedad, digamos, paso de los años. Ahora, a partir de los 60 años puede aparecer un trastorno de memoria que ya no es normal, declinación cognitiva leve, que puede seguirse de Alzheimer, que empieza en general después de los 70 años y con la edad aumenta la frecuencia de las personas que tienen Alzheimer. Pero hablamos de Alzheimer joven y yo comenté que hay una parte genética, por ejemplo, el gen ApoE4, y que se ha hablado mucho porque en algunos test genéticos lo buscan. No sé si es aconsejable buscarlo. Si uno tiene 2 copias del ApoE4, no es que tiene mayor riesgo de tener Alzheimer, va a tener Alzheimer. Pero esto es una cosa binaria.
Es como hacer un estudio que se llama PET, que muestra si hay amiloide en el cerebro. Por ahí eso confirma que la persona va a tener Alzheimer, pero no es lo mismo tenerlo a los 99 años que a los 71, ¿no? Y estos estudios no dicen exactamente cuándo podría aparecer. Y además, yo he dicho, con estilo de vida sana, aunque la persona tenga los 2 genes de los que hablaba yo de APOE4, uno puede retrasar, disminuir o hasta evitar la posibilidad de tener ese Alzheimer. Y hablé de gente muy, muy joven, que es parte de la historia del Alzheimer y es una parte de la historia que ha ayudado muchísimo al desarrollo de los tratamientos para la enfermedad. Y entonces ahí viene lo que se llama el gen paisa. ¿Qué es eso? Bueno, un médico colombiano, el doctor Lopera, era de Antioquia. De ahí viene lo de paisa. Así se los llama, así como están los costeños, están los paisas que son los de esa zona. Y el doctor Lopera notó que de repente encontraba una persona, ya la segunda, la primera le llamó la atención seguro, que con 40 y cortos años tenían trastornos de memoria muy anormales. No era aceptable para la edad. Y después vio que a los 50 desarrollaban Alzheimer y morían. 50 años, 53, 55 años, no llegaban a los 60. Y así el doctor Lopera hizo un gran trabajo. Llegó a ver una familia, 6.000 miembros, de los cuales hoy hay unos 1.200, que los estudió y descubre que tenía un gen. El gen en realidad es de la presenilina. Esa es la sustancia o el elemento que causa el Alzheimer tan temprano. Y lo llamaron el gen paisa. Y lo que hizo es mandar a estos pacientes a Estados Unidos, a la ciudad de Boston, a un hospital muy reconocido, el Hospital General de Massachusetts, en donde eran estudiados y de repente encontraron que alguno de ellos, cumplía 50 y no había desarrollado el Alzheimer. De repente consultó a un hombre de 67 que tenía memoria normal y tenía el gen paisa y era de esta familia. ¿Cómo puede ser? A ese hombre lo siguieron, lo estudiaron. A los 70 desarrolló Alzheimer, que es temprano. Eso sigue siendo temprano. Y murió a los 72 o 74 años, no me acuerdo exactamente. Pero ¿qué pasaba? También hay genes protectores. El APOE3, así como el APOE4 es malo, tener el APOE3 es como un antídoto para este gen tan fuerte, el dominante paisa, que causa Alzheimer a los 40 y pico de años. Entonces, y si uno tenía 2 copias del APOE3, más protección todavía, como este señor que a los 67 estaba bien. Entonces ahí tienen la historia muy atípica, muy excepcional, pero que ayudó muchísimo a entender la enfermedad y está ayudando al desarrollo de medicamentos. Lo que vamos a hablar en la próxima es de algo que ha revolucionado a la neurología y se ha presentado en el último Congreso de Neurología, que es medir en la sangre una proteína que aumenta mucho en el Alzheimer, y ahí se acabó lo binario en que, usted tiene riesgo de tener Alzheimer, pero no sé si a los 99 o a los 71. Acá uno puede saber antes, años antes de que la persona lo desarrolle, que esa persona va a desarrollar la enfermedad, y midiendo los niveles de este biomarcador, saber si puede mejorar, si está mejorando o no. Pero hasta acá llegamos hoy. Se acerca la hora y entonces, sí. A ver, Flor, ¿qué vas a decir? Estabas por decir algo. DJ Conrad. DJ Con. Pero antes de DJ, unas frases que tienen que ver, trato de que tengan que ver, van a empezar a ser filosóficas en cualquier momento, pero trato de que tengan que ver con esto, el hacer hábitos. Aunque Pilar Sordo nos dijo que no hay que tener motivación, hay que decidirse y hacerlo. Pero alguien dijo, las razones son mentiras. O sea, es que yo tengo una razón para no hacer, es que por esta razón yo no pude todavía empezar. Las razones son mentiras. Y hay otra, no me gusta el autor, si es que es el autor, porque muchas veces es apócrifo, pero dicen que el señor Stalin, Joseph Stalin de Rusia, dijo, todo lo que viene después todo lo que viene antes del pero es mentira. O sea, yo estaba por empezar y me anoté en el gimnasio y yo compré esa comida sana, pero todavía todo lo que está antes del pero es mentira, no sirve. 2 frases que nos ayudan a recapacitar y de nuevo decidirnos. Empecemos. Hábito sano. Y sí, DJ Conrad, Flor. Eso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, mejor nos relajamos. Vamos a hacer, ya lo hemos hecho alguna vez y las últimas han sido más rápidas. Vamos a relajarnos, meditar quizás, y espero que algunos de ustedes ya hayan terminado de comer, para haber comido a la hora que con Facu decíamos es la hora ideal. Entonces elegí algo paradójico. 1973.
una banda de heavy metal de Estados Unidos, una de las que más discos ha vendido en la historia. Y el que canta la canción, un gato. ¿Por qué un gato? Porque no era el cantante del grupo, pero cantó esta canción. Dijo que la compuso, ahí hay discusión. Pero el cantante se llama Peter Criss, que se pintaba la cara como un gato y era el baterista del grupo Kiss. Buenas noches, relájense, los dejo con Beth.